Bienvenidos a El Alex, donde el miedo cobra vida. Si tienes una historia de algo aterrador, mándamela por mensaje en TikTok o Instagram y podrás salir en un próximo video. Antes de empezar, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y por supuesto, deja tu comentario, me encanta saber qué opinas. Ahora sí, prepárate para adentrarte en lo desconocido. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Sube el volumen. Deja volar tu imaginación. Y acompáñame. Esta es la historia de hoy. Suscriptor 666, el canal que nunca debí abrir. Cuando Carla alcanzó los 666 suscriptores en su canal de YouTube, lo celebró con una sonrisa nerviosa. Su contenido se enfocaba en leyendas urbanas, análisis de videos paranormales y exploraciones en sitios abandonados. Nunca imaginó que el terror dejaría de ser un simple tema para sus videos y se convertiría en parte de su realidad. Aquel día, al revisar su cuenta, notó que el número 666 estaba fijado como si no pudiera aumentar ni disminuir. Cada nuevo suscriptor que llegaba simplemente reemplazaba al anterior. Pero lo que más le llamó la atención fue el usuario en la posición. 66 no tenía nombre, solo un guión bajo y una silueta negra como avatar. Su banner decía, "Me voy cuando tú también lo hagas". Pensó que era alguna broma o referencia al número diabólico. Pero esa noche comenzó a recibir notificaciones extrañas. En lugar de los típicos comentarios, aparecían mensajes que ella no podía ver desde su cuenta, solo desde la interfaz de edición. "Estoy en tu video. Escúchame bien esta vez. ¿Por qué subes esto si no crees?". La primera señal real de que algo no estaba bien llegó cuando subió su video titulado Exploración en el Panteón Olvidado. Al reproducirlo desde su canal, Carla notó sonidos que no estaban en la edición original. Un susurro grave que repetía su nombre. Pasos detrás de ella en una escena donde claramente estaba sola y un grito, ahogado al final que no recordaba haber captado con el micrófono. Su editor le juró que no había añadido esos efectos y, de hecho, cuando revisó la versión en su computadora, esos sonidos no estaban. Solo aparecían cuando el video era reproducido en la plataforma. Lo más inquietante era que el comentario destacado, fijado automáticamente, provenía del usuario. C6, no deberías grabar lugares donde descansa lo que no debe ser perturbado. Asustada, quiso bloquear el canal, pero la opción no respondía. Todo intento de eliminarlo resultaba en un error de servidor, como si esa cuenta no existiera del todo. Lo dejó pasar, justificándolo con una mezcla de miedo y racionalidad. Quizá era un hacker. La semana siguiente, subió un nuevo video sobre una casa embrujada en su ciudad. La edición fue impecable, pero el archivo final tenía segmentos distorsionados con imágenes que nadie recordaba haber grabado. Una figura negra parada al fondo del pasillo, una mano que salía del espejo y en una toma, un rostro desconocido justo detrás de Carla, respirando. En los comentarios, sus seguidores notaban estas apariciones, pero nadie podía decir con claridad en qué minuto exacto ocurrían. "Se mueven", escribió alguien. "No siempre están en el mismo lugar". El usuario 666 volvió a comentar, "Cada vez estamos más cerca". Esta vez, el comentario tenía un efecto visual extraño. Cuando pasabas el cursor encima, la pantalla parpadeaba levemente. Carla pensó que eran fallas, pero su computadora comenzó a comportarse raro. Encendía sola, abría el navegador en su canal, reproducía sus propios videos a las 13:00 am sin que nadie los activara. Su micrófono captaba sonidos que no existían. Incluso al desconectarlo seguía registrando actividad sonora. Su editor, Marcos, comenzó a investigar por su cuenta. Al revisar los metadatos de los videos, notó que había código oculto en los subtítulos automáticos. Letras que no tenían sentido formaban frases como, "Lo abriste tú. Esto no es un juego. Él ya salió". Una madrugada, le mandó un mensaje de voz a Carla. "No abras la carpeta llamada Subscriptor 666. Está en la raíz del disco". No la abrí, solo la vi aparecer. La borré, pero volvió. "Hay una foto tuya adentro, durmiendo". Carla entró en pánico. Nunca le había dado a nadie acceso a su cámara. Ni siquiera recordaba haber visto esa carpeta antes. Cuando revisó su computadora, ahí estaba. Dentro, una sola imagen. Ella, acostada en su cama, capturada desde una esquina de la habitación. El ángulo coincidía con la parte más oscura de su cuarto, justo donde la señal de Wi-Fi siempre se perdía.
Esa misma noche decidió hacer un en vivo para contarle todo a sus seguidores. Quería que alguien, cualquiera, le dijera que no estaba loca. A mitad de la transmisión, comenzó a escucharse un zumbido en el fondo. Sus luces parpadearon. Y luego, un comentario fijado automáticamente apareció en la pantalla. Esta es tu despedida. La imagen de su cámara se distorsionó y por un segundo, todos vieron algo. Una figura negra detrás de ella. Su rostro sin ojos, con la boca abierta en un grito silencioso. La transmisión se cortó. Carla no volvió a subir nada. Su canal sigue ahí, detenido en 666 suscriptores. El último video permanece en privado, pero algunos aseguran que, a las 13:00 am, se desbloquea solo durante 66 segundos. Nadie ha podido grabarlo completo. Y el usuario CC ahora comenta en otros canales. La última videollamada, no debí decirle adiós. Elías llevaba semanas hablando con una chica llamada Luna que había conocido en un foro de juegos antiguos. Era de esas conexiones raras que parecen casuales, pero se vuelven intensas muy rápido. Conversaban por las noches, siempre en videollamadas, hasta que uno de los dos se quedaba dormido. Luna tenía una mirada profunda, a veces triste, y evitaba hablar mucho de su pasado. Su habitación siempre era la misma en cámara, paredes pálidas, una lámpara tenue y una ventana cubierta por cortinas negras que nunca se movían. Cuando Elías le preguntaba por su familia o por qué siempre hablaban de madrugada, ella evadía con un "me gusta que sea entre tú y yo. Nadie más tiene que escuchar". Con el tiempo, Elías empezó a notar cosas raras. Su voz a veces se duplicaba con un eco extraño. Su imagen se congelaba en momentos clave y en una ocasión creyó verla moverse aunque la videollamada ya estaba supuestamente detenida. Una noche, Luna le pidió que no se despidiera jamás sin avisar. "Si te vas sin decir adiós, algo puede salir mal", dijo en tono medio en broma, medio en serio. Elías se rió. Pensó que era parte de su personalidad excéntrica y prometió despedirse siempre. Pero la rutina, el trabajo y el cansancio fueron debilitando su constancia. Una noche, simplemente se quedó dormido sin apagar la laptop, con la videollamada abierta. Al día siguiente, encontró decenas de mensajes en el chat. "¿Por qué te fuiste? No te desconectes así. Me rompiste". Al intentar abrir la conversación, la app se cerraba sola. La imagen de Luna no aparecía. Pensando que era un error técnico, le escribió por correo. Ella nunca respondió, pero 2 días después recibió un mensaje desde su propia cuenta. "No debiste cerrar mis ojos". Desde ese momento, su computadora comenzó a comportarse como si ella siguiera conectada. La cámara se encendía sola. Archivos nuevos aparecían con nombres como "Todavía estoy aquí, Abby", o "Nuestra última llamada un TBT-Waro". Al reproducirlos, solo se veía a Luna en su habitación, mirando fijamente a la pantalla, inmóvil, pero parpadeando. Cada vez que Elías encendía la laptop, la videollamada con Luna se iniciaba sola, aunque no había ninguna app abierta. La pantalla mostraba su rostro, pero algo había cambiado. Sus ojos eran completamente negros. Su piel estaba pálida, agrietada, y detrás de ella, la ventana comenzaba a agitarse como si algo del otro lado estuviera intentando entrar. Una noche, Luna habló. "No me dijiste adiós, así que nunca me fui". Esa noche, Elías desconectó el wifi, cerró la laptop y la metió en un cajón. Pero aún apagada, podía oírla vibrar, como si alguien llamara, una y otra vez. Buscó ayuda técnica, pero ningún técnico encontraba nada anormal. "Es como si tu equipo estuviera en perfecta sincronía con otra red que no es esta", dijo uno. Decidió entonces deshacerse del aparato. Lo arrojó desde un puente al río. Al llegar a casa se sintió aliviado, hasta que su celular encendió solo y una videollamada comenzó. Con Luna. Esta vez no respondió. Dejó el teléfono sobre la mesa y fue a encerrarse en su cuarto. Al volver, había un mensaje de voz. "¿Es así como terminas algo real?". Esa noche no durmió. Se levantó al oír ruidos. Su computadora, la misma que había arrojado, estaba encendida sobre su escritorio, transmitiendo en vivo a una plataforma que él nunca había usado. En la transmisión se veía su cuarto, pero él no estaba en la cama. En la pantalla, Luna estaba sentada en su lugar, sonriendo. Desesperado trató de desconectar todo, romperlo, apagar el módem, incluso pidió ayuda a un sacerdote, pero el fenómeno no cesaba. Todo dispositivo que Elías tocaba parecía vincularse con Luna. En la televisión, en una pantalla de un cajero automático, incluso en el monitor de una cámara de vigilancia en la tienda. Su rostro aparecía por segundos, siempre con una mirada más desesperada, más rota, hasta que una noche lo dijo claro: "Este es tu castigo. No se abandona a quien ya está muerta".
Elías investigó hasta dar con un nombre real vinculado a la cuenta de Luna. Descubrió que una chica con ese nombre se había suicidado hacía 4 años, justo después de una relación fallida con alguien que la dejó de hablar sin despedirse. El perfil que él conocía estaba hackeado, modificado, creado desde archivos que habían sido subidos a la nube por sus padres en un intento de preservarla. Pero alguien o algo estaba usando esa identidad para volver. Elías no pudo soportarlo más. Se aisló del mundo. Vendió todo, se mudó sin avisar. Vivía sin internet, sin celular, sin tecnología. Por meses funcionó. Hasta que un día, en el buzón, encontró una carta sin remitente. Dentro, un USB y una nota. Ahora sí vas a despedirte. Nadie ha sabido más de él desde que conectó ese USB. Lo único que quedó fue un mensaje programado para publicarse automáticamente en su blog personal, un post titulado Adiós Luna. Cuando la gente lo abrió, el texto estaba vacío, pero al intentar cerrar la pestaña, la cámara de sus computadoras se encendía sola. Me despedí de mis redes, pero ellas no se despidieron de mí. Sofía había tomado una decisión radical: eliminar todas sus redes sociales. Después de años construyendo una imagen digital basada en filtros, hashtags y validación constante, sintió que ya no se reconocía en la pantalla. Así que un día, sin previo aviso, comenzó a cerrar todo: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, hasta su canal de YouTube, con más de 100,000 suscriptores. No dejó despedida, ni post final, solo desapareció. Lo que no esperaba era que su decisión tuviera consecuencias, no solo digitales. Al principio, sintió una paz inmensa. Silencio en su teléfono, nada de notificaciones ni mensajes vacíos. Pero a los pocos días, comenzaron a llegar correos automáticos. Te extrañamos, vuelve a conectarte. Algunos eran normales, publicidad de las plataformas, otros no. Uno de ellos decía: ¿crees que puedes irte así de fácil? Y no tenía dirección de remitente. Pensó que era spam, hasta que notó algo aún más extraño: su imagen de perfil en Instagram, la misma que había eliminado, comenzó a aparecer en cuentas nuevas que no había creado, cuentas con nombres casi idénticos al suyo, pero alterados: Sophie Quar, Sofía Res, Real Sofit Live. Cada cuenta tenía publicaciones antiguas suyas, pero modificadas. En una selfie donde ella sonreía, su cara estaba levemente distorsionada, como si su boca se alargara más de la cuenta. En otra, sus ojos estaban completamente blancos. Más preocupante fue cuando vio publicaciones que nunca hizo, fotos de su recámara de noche, capturas de su rostro mientras dormía, imágenes de ella llorando en el baño. Pensó que alguien había hackeado su nube, pero la sensación era distinta. Era como si alguien o algo estuviera usando su imagen para seguir presente, incluso después de su despedida. Consultó con especialistas en ciberseguridad. No había rastros de accesos no autorizados. Le dijeron que era probable que sea contenido clonado por bots de IA, pero ninguno de los expertos pudo explicar cómo aparecían en tiempo real. Un día, intentó denunciar las cuentas, pero el sistema no le permitía. Cada intento terminaba en un error. En cambio, recibía mensajes automáticos: la cuenta que intentas eliminar no quiere ser olvidada. Una noche, al encender su celular, todas las apps habían reaparecido. No las había instalado, pero ahí estaban, ordenadas en la misma secuencia de antes, incluso con las contraseñas ya ingresadas. La pantalla mostraba una sola notificación: bienvenida de nuevo, Sofía. Sintió escalofríos. Al intentar borrar una por una, el celular se apagó solo. Cuando volvió a encenderlo, tenía una nueva galería con fotos que no eran suyas. O eso creyó. Eran lugares que no recordaba haber visitado. Con ella en primer plano, mirando a la cámara con expresión vacía. La situación se volvió insoportable cuando sus amigos empezaron a recibir mensajes suyos, desde cuentas que ella no manejaba. Algunos decían que Sofía estaba deprimida, otros que había desaparecido. En uno, le enviaron una captura donde supuestamente ella grababa un en vivo diciendo: no me olviden, aún estoy aquí. El problema era que ese video nunca fue grabado, y en la transmisión ella no parpadeaba. Se quedaba mirando fijamente a la cámara durante 10 minutos, repitiendo esa frase. Cuando confrontó a sus amigos, muchos dejaron de hablarle, pensando que jugaba con ellos. Otros aseguraban que habían recibido llamadas desde su antiguo número, aunque ya no lo usaba. Fue entonces cuando intentó algo desesperado: escribir su propia despedida en papel, una carta real, con tinta, como si al hacerlo en físico pudiera romper ese lazo virtual.
pero al terminarla y dejarla en su escritorio, la encontró al día siguiente, publicada en una de las cuentas falsas, con el título Último mensaje de Sofía. Comenzó a tener pesadillas recurrentes. En todas ellas, estaba atrapada en una interfaz de red social sin botón de cerrar sesión. Caminaba entre publicaciones flotantes y videos eternos donde la gente lloraba frente a la cámara. Las notificaciones eran gritos. Los likes eran pulsaciones. Al despertar, el celular vibraba sin motivo. Y cada día aparecía una nueva cuenta con su cara, pero con ojos más hundidos, sonrisa más torcida. Visitó a una medium desesperada. Ella, sin saber nada de su caso, dijo al verla: «Tú hiciste la despedida equivocada. Las cosas que habitan las redes no quieren que las dejes». Sin mirar atrás, Sofía intentó entonces reactivar sus cuentas, pero ya no eran suyas. La interfaz no le reconocía. Su cara seguía allí, pero no podía acceder. Era como si las plataformas la hubieran reemplazado por una versión más útil, más obediente. El último rastro de Sofía fue un audio que su mejor amiga recibió de madrugada. No tenía nombre, solo decía despedidafinal.mp3. En él, Sofía hablaba con voz entrecortada. Si ves esta publicación, no la abras, no la compartas, no le des like, porque si lo haces, ella también se queda contigo. Nadie sabe si se refería a una cuenta, a una entidad digital o a algo que se quedó atrapado en el acto de eliminar sin despedirse. Lo cierto es que las cuentas siguen activas. Todos los días aparece una nueva con una variante de su rostro. Algunos dicen que, si te detienes demasiado tiempo en una de sus fotos, verás tu propio reflejo, pidiéndote que no la borre. Le escribí un último mensaje después de muerto, y me contestó. Raúl nunca supo cómo procesar la muerte de su mejor amigo, Iván. Habían sido inseparables desde la secundaria. Videojuegos, fiestas, secretos, bromas crueles, promesas eternas. Todo terminó con un accidente absurdo. Iván murió al caer de un segundo piso en una reunión a la que Raúl ni siquiera quiso ir. Lo encontró muerto al día siguiente, con el celular todavía vibrando en su bolsillo. Desde ese momento, Raúl se sumió en la culpa. No fue al funeral, no quiso ver el cuerpo. Pero no pudo evitar lo digital. Cada noche revisaba sus conversaciones en el chat, sus fotos, sus audios. Lo sentía tan cerca, como si Iván aún estuviera escribiendo del otro lado. La conversación final quedó abierta en su laptop, con un último mensaje sin leer. Nos vemos mañana, bro. Una madrugada, borracho de nostalgia y vino barato, Raúl le escribió un mensaje a Iván. Un párrafo largo, como los que escribía en las cartas que nunca enviaba. Le habló de lo solo que se sentía, de lo mucho que lo necesitaba, de lo injusto que fue todo. Lo envió sin esperar nada. La laptop parpadeó. Luego de unos segundos, apareció el icono de escribiendo. Raúl creyó estar alucinando, pero ahí estaba. No llores, bro. Aún estoy contigo. El mensaje tenía el mismo estilo, la misma forma de escribir. Pensó que alguien le había robado el acceso a la cuenta, pero al intentar rastrear la IP, el sistema arrojaba coordenadas imposibles. 0.00, un punto inexistente. El chat siguió. Iván contestaba recuerdos exactos, detalles íntimos que nadie más podía saber. Pero había un cambio. En sus respuestas hablaba como si supiera lo que venía, como si pudiera ver el futuro de Raúl. Día tras día, el chat continuó. A veces las respuestas llegaban en medio de la noche, otras justo cuando Raúl pensaba en Iván. Lo más perturbador era que los mensajes a veces aparecían, escritos antes de que él tecleara algo, como si Iván respondiera a pensamientos en lugar de palabras. Una noche el difunto amigo escribió: ¿recuerdas lo que prometiste? Raúl palideció. Años atrás, en un juego de terror, bromearon con la idea de que, si uno moría primero, regresaría para llevarse al otro cuando fuera su turno. Así no nos quedamos solos del otro lado. Había sido una broma estúpida, o eso creía. Iván insistió: no te preocupes, solo será una visita, pero debes despedirte como es debido. Entonces le envió una ubicación. Era el cementerio donde lo habían enterrado. Raúl, entre el miedo y la necesidad de cerrar el ciclo, fue. A medianoche llegó con su laptop. Frente a la tumba de Iván, la pantalla se encendió sola. El chat mostraba: estoy aquí. Gracias por venir. Luego un nuevo mensaje: colócala sobre mí. Con manos temblorosas, Raúl abrió el ataúd. El cuerpo estaba ahí, más intacto de lo que debía, como si apenas hubieran pasado horas. Dejó la laptop sobre el pecho del cadáver. En la pantalla, el cursor titilaba: ahora sí, dime adiós. Raúl no pudo. Cerró el ataúd sin escribir nada. Al irse, un sonido metálico lo detuvo. Miró atrás.
La laptop estaba fuera del ataúd encendida, con un nuevo mensaje. Tú no entiendes. No se trata de que yo me vaya, es que tú vengas. Desde ese momento, Raúl comenzó a ver el chat reflejado en cualquier pantalla que usara, en su celular, en el microondas digital, incluso en la televisión del restaurante donde comía. El nombre de Iván aparecía con el icono de conectado. Los mensajes eran más crípticos. Ya falta poco. Prepara tu cuerpo. Solo entonces será una verdadera despedida. Empezó a soñar con la tumba, pero en esos sueños era él quien yacía dentro. Iván, en cambio, estaba de pie afuera, mirándolo fijamente con una sonrisa triste. Una noche recibió un archivo. El remitente era yoai.com. Lo descargó por impulso. Era un video grabado desde la cámara de su laptop. Lo mostraba dormido, y a una figura sentada a los pies de su cama, moviéndose apenas. Al final del video, la figura se acercaba a la cámara y decía: ¿estás listo? Desesperado, Raúl trató de bloquear el perfil, eliminar conversaciones, formatear sus dispositivos. Nada funcionaba. El perfil de Iván era como una presencia permanente, incluso en computadoras públicas. Aparecía en cuanto él iniciaba sesión, hasta que una noche dejó de resistirse. Volvió al cementerio. Esta vez llevó la laptop apagada. No necesitó encenderla. Al acercarse, la tierra estaba removida, abierta. Dentro no estaba el cuerpo de Iván, solo la laptop encendida, con una ventana de videollamada abierta. Raúl no pensó, no razonó, solo bajó. Cuando la señal de su celular desapareció, entendió que no saldría. Su última publicación fue automática. Una selfie con fondo negro y el texto: al fin nos despedimos. Pero quienes la ven aseguran que en la imagen hay dos personas y que una sonríe demasiado. Acepté la videollamada de una anciana desconocida y ahora no puedo colgar. Luis trabajaba como técnico en restauración digital. Su trabajo era sencillo pero solitario: recuperar datos de dispositivos antiguos, disquetes, servidores obsoletos y computadoras que nadie más podía reparar. El último encargo le llegó por correo sin remitente. Solo había una nota: no intentes contactar, solo restaura y escucha. En la caja, una laptop IBM de finales de los 90, cubierta de polvo y con una grieta en la tapa. Al intentar encenderla, el sistema arrancó más rápido de lo esperado, como si hubiera estado esperando ese momento. El escritorio mostraba un solo acceso directo: finalcall.exe. Al abrirlo se activó una videollamada. Luis pensó que era un archivo grabado, pero no. Al otro lado, una anciana muy delgada lo miraba en tiempo real. Ojos vidriosos, voz apenas audible. Dijo solo una frase: gracias por ayudarme a despedirme. Luego la pantalla parpadeó y la imagen se congeló. Luis intentó cerrar el programa, pero no respondía. Ni siquiera podía forzar el apagado. El cursor desapareció. De pronto, la laptop habló sin usar altavoces. Era como si el sonido saliera del metal mismo. Un alma digital necesita un canal. Tú lo abriste. Luis, aunque escéptico, sintió una incomodidad visceral. Revisó los archivos internos. Había uno titulado Despedida fase 3.exe. Dentro, una lista de nombres. El suyo era el último. Al lado, una fecha, el día siguiente. Los otros nombres estaban tachados. Abajo, en letras rojas, decía: despedirse no siempre significa irse. A veces es cambiar de cuerpo. Buscó desesperadamente una forma de limpiar el disco. No pudo. La laptop parecía tener voluntad propia. Esa noche, mientras dormía, soñó con la videollamada. Pero en esta ocasión, él era quien hablaba frente a la pantalla, mientras la anciana lo observaba desde la oscuridad. Al despertar, la laptop seguía encendida. Una nueva ventana apareció. ¿Estás listo para tu parte del trato? El cuerpo de Luis empezó a sufrir alteraciones inexplicables. Sus dedos temblaban al tocar teclados. Sus ojos se secaban con facilidad frente a pantallas. Y en los espejos, su reflejo tardaba segundos en imitar sus movimientos. Fue al hospital, pero no hallaron nada físico. Solo un comentario del doctor que lo perturbó. Usted no parpadea, señor Luis, ni una sola vez durante la revisión. Desesperado, volvió a revisar la laptop. La videollamada seguía abierta, pero ahora la anciana sonreía. Detrás de ella, un símbolo apareció. Un círculo con líneas que se conectaban a iconos de redes, chips y cámaras. Era como una red espiritual. Y en el borde inferior de la ventana, un contador. 3 días, 6 horas 45 minutos. Luis desconectó la laptop. No sirvió. El contador seguía en su cabeza. Lo veía al cerrar los ojos. Decidió deshacerse del equipo. Lo arrojó a un río. Horas después, apareció en su escritorio, seco y funcionando. En la pantalla, un nuevo mensaje. No es la máquina. Eres tú.
Luis comenzó a enloquecer. Escuchaba zumbidos cuando pasaba cerca de routers o cámaras. Cuando intentó hablar con un sacerdote, este se negó a bendecirlo al ver el símbolo que tenía marcado en el pecho, como una quemadura. Era el mismo de la red digital. La anciana lo visitaba cada noche en sus sueños, enseñándole códigos, frases en idiomas muertos, y repitiendo siempre: cuando aceptas una despedida, también aceptas el relevo. Poco a poco, Luis comenzó a olvidar su nombre. En su celular, la app de videollamadas se abría sola. Mostraba su cara, pero con gestos que él no recordaba haber hecho. El día final llegó. El contador marcó 0. Luis desapareció sin dejar rastro. En su lugar, la laptop apareció encendida en el escritorio de otra persona, un nuevo técnico, contratado por la misma empresa. La misma nota, el mismo archivo, finalcall.exe. Al abrirlo, una videollamada. Esta vez, el rostro de Luis, viejo, arrugado, miraba fijamente desde la pantalla. Sonreía levemente y decía: gracias por ayudarme a despedirme. Nadie cuelga esa llamada, y cada nuevo receptor piensa que tiene el control, hasta que ve su nombre en la lista. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sobreviviste a otra historia de terror. Pero dime qué opinas. Déjamelo en los comentarios si te ha pasado algo parecido, o si te gustaría escuchar una historia de terror urbana que conozcas. Si te gusta el miedo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en el Alex, siempre hay más historias esperando por ti. Y recuerda, la próxima vez que sientas que alguien te observa en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación.